Buenas noches a todos. Hoy es una ocasión muy especial para Cultura Mundis. Este martes en nuestra página web se estrena la sección de podcast y eso es algo importante para toda la comunidad Cultura Mundis. ¿Por qué? ¿Por qué nace esta idea? ¿Por qué nace podcast La Experiencia Cultura Mundis? Cada vez más en el día a día, sea en mi consultorio, en la universidad, en la clínica, con las personas con las que hablo en la calle, todos me dicen, estoy escuchando este podcast, estoy escuchando este otro. Y muchos de los podcasts que veo que la gente escucha son de superación personal, son de autoayuda. Sin embargo, hoy en día y con la experiencia que hemos tenido en Cultura Mundis, con personas involucradas en la historia, en la política, profesores en antropología, todos de una u otra manera, están conversando de algo que nuestra comunidad les está pidiendo escuchar. ¿Qué pasa en el mundo de hoy? Las noticias vienen a un ritmo absolutamente vertiginoso, ocurren cosas que no siempre son explicables para nosotros, los ciudadanos del mundo, porque tenemos que hablar del mundo, no de un país en concreto, es una aldea global, y lo que pasa en un sitio, ahí está el efecto mariposa, nos toca, querramos o no. Entonces decidimos crear la experiencia Cultura Mundis podcast, donde las personas van a poder hablar de política, como también obviamente dentro de lo que tiene que ver con Cultura Mundis, porque es la columna de Cultura Mundis, como es arte, literatura, música, cine, pero también historia y el acontecer mundial. Entonces, eso fue lo que llevó a que nuestra página web generáramos una sección podcast donde todos ustedes van a poder entrar en esa sección. Hay maneras de acceder a los distintos podcasts. Puede ser el que quiere escuchar un episodio en concreto, un episodio individual. Por ejemplo, Ángel, que es nuestro invitado de hoy, ya vamos a hablar de él y con él. Quieren escuchar la conferencia que él va a dar sobre el nuevo orden mundial, por ejemplo. Entonces pueden entrar y escuchar la conferencia de Ángel, o también hay una modalidad de suscripción mensual, sumamente económica, accesible para todo el mundo. Se suscriben y van a tener la posibilidad de poder disfrutar de cuando quieran, donde quieran, como quieran, de la experiencia podcast de Cultura Mundis con los profesores que realmente el equipo de Cultura Mundis está sumamente orgulloso de que ellos nos acompañen. Hoy tenemos una persona, a un experto que desde los inicios de Cultura Mundis siempre hemos estado en conversaciones, siempre ha estado con nosotros y siempre quedamos impresionados y nos deja que pensar, nos deja preguntas, y eso es lo más importante. Me estoy refiriendo a Ángel Medina, politólogo, político, vicepresidente del Parlatino, vicepresidente, trabajó en el Eurolat, en la Unión del Parlamento Europeo con los parlamentos latinoamericanos, se ha dedicado a investigar y a trabajar en ámbitos internacionales y en los últimos años a analizar los temas de la agenda global. Ángel Medina, bienvenido una vez más a Cultura Mundis. Aunque tú eres así como familia de uno dice, hola, ¿cómo estás? Llegaste, no, bienvenido. Johnny, saludos y buenas noches, por supuesto, a todos los que se conectan, a todos los que nos escuchan. Yo encantado de participar en esta nueva forma, tú bien lo has dicho. Yo creo que las personas cada día están buscando tener como más información sobre los temas que le agradan, que le interesan o que simplemente le provocan quizás curiosidad y quizás el podcast ha nacido para cubrir esa necesidad, porque al final la gente busca el podcast, busca el tema y se entera sin cortapisas, o sea, sin comerciales en el medio, sin videos que tranquen esto, y además
el podcast termina siendo un medio muy versátil, porque lo puedes ver en video, pero también lo puedes escuchar, lo puedes hacer cuando corres, cuando haces ejercicio o en el vehículo. Cada día el podcast está quizás siendo una experiencia de conocimiento, una experiencia de interrelación que está creciendo, y creo que Cultura Mundis está en ese sentido también adaptándose a esos cambios que están haciendo que la gente transforme sus maneras de conocer, de saber y de enterarse de las cosas. Así que yo súper contento de que iniciemos este espacio, de que iniciemos esta experiencia, como es lo que ustedes siempre han dicho, Cultura Mundis, que es una experiencia. Esta experiencia más allá de la noticia. Ángel, una pregunta antes de que entremos en materia, porque cuéntanos un poco, tú no hablas desde la teoría, tú eres un hombre que ha estado metido en nada más y nada menos que en el Parlatino y en Eurolat. Sí. ¿Qué significa estar metido en estas organizaciones internacionales tan importantes? ¿Qué te hace político? ¿Qué te hace involucrarte en este manejo? Además que tienes que ver con la aldea global. Cuéntanos un poquito esa experiencia, por favor. Bueno, lo primero es que creo que aquí hay como dos vertientes, ¿no? Una, la propia carrera. Yo soy politólogo y es una carrera que te permite comprender de manera mucho más sana, ¿no? Y mucho más didáctica el juego del poder, que al final el juego del poder es el juego que vemos todos los días en el mundo, de poder económico, de poder político, de poder militar, de poder incluso cultural. Eso es un juego que está ahí, y cuando digo juego no me refiero a que sea algo malo, o sea, no puede verse el juego como algo malo, simplemente es una experiencia humana, el intercambiar, el incluso competir, el poder construir en conjunto, es una experiencia humana, es una experiencia que por la misma dinámica del cambio global está siendo una experiencia humana mucho más diversa, mucho más dinámica, mucho más en red. Entonces, lo primero que tengo es quizás ese defecto profesional de que la politología me permite comprender en la teoría lo que hago en la práctica, que es la política. Entonces, el desarrollo que he tenido es una mixtura entre lo profesional con el ejercicio de la política, y ha sido maravilloso porque ahí empiezas a comprender, especialmente en el campo internacional, el campo de las relaciones internacionales o de la relación exterior, comienzas a tener, o de la política exterior, perdón, comienzas a tener una visión mucho más desgranada de lo que son los actores, cuáles son los intereses de cada uno de los actores, porque al final cada representante que va, cuando íbamos, por ejemplo, al Parlamento Latinoamericano, cada representante llevaba el interés de su país y además llevaba el interés de su organización y además llevaba el interés de su región. Y el juego de esos intereses termina siendo la suma perfecta de agendas que pueden construirse en conjunto. Lo mismo hacíamos cuando iba al Eurolat, cuando iba al espacio en que nos encontramos con los parlamentarios europeos. Lo mismo nos pasó cuando fuimos en varias oportunidades, por ejemplo, a la sede de la ONU en Suiza, para hablar todo el tema de derechos humanos, ¿no? Especialmente en materia del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Creo que allí es donde ha venido y donde creo que he venido desarrollando el entendimiento de que la base fundamental de las correctas y las mejores relaciones internacionales pasa por conocer, por aprender. Es muy Ángel, difícil. perdona que te interrumpa, porque nosotros hablamos de palabra política, y todo el tiempo se habla de política y los políticos. Pero te tengo dos preguntas sencillas para ti y para nosotros los legos, quizás un poco que necesito una aclaración. ¿Qué es política y qué es hacer política? Bueno, mira, la política está en todos lados. La política está en todos lados. Yo me voy a referir, y yo siempre traigo a colación el concepto, porque al final la política es un concepto, como concepto de la ciencia social, nunca termina de estar acabado, nunca termina de estar, hay mil conceptos, ¿no? Pero yo voy a traer el de García Pelayo, que fue el fundador de la Escuela de Estudios Políticos en Venezuela, un español que vino a Venezuela y fundó la Escuela de Estudios Políticos, y es como el primer politólogo de Venezuela. Y él decía en un libro muy pequeño que se llama Idea de la Política, ni siquiera decía concepto de la política, idea de la política, que la política es paz, pero también es lucha. Es decir, que la política es el instrumento por el medio del cual podemos entendernos en medio de nuestras diferencias,
pero que también, y eso es una expresión del hacer política, pero que también la política es lucha, es comprender que hay diferencias y que esas diferencias se confrontan, se enfrentan, y se enfrentan especialmente casi siempre, no siempre, casi siempre se enfrentan en la arena electoral y democrática, o terminan enfrentándose en lo que decía Clausewitz, que es la extensión de la política, que es la guerra. O sea, la guerra es la extensión de la política, y eso también es hacer política entendida como lucha. Entender hacer política entendida como paz es todos esos esfuerzos multilaterales. Por ejemplo, acaba de terminar ayer la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, y eso es una forma de hacer política entendida desde la paz, no desde la lucha. Pero es una mixtura de las dos cosas. Y ser político es el ejercicio mismo en los asuntos de la gente. El problema, y yo creo que la demanda que hay hoy en el mundo, es que para ser político tienes que también aprender. O sea, ser político no es algo que nace como la grama, ¿no? O sea, tienes que aprender, tienes que conocer, tienes que estudiar, tienes que todos los días estar actualizándote, tienes que investigar, tienes que saber lo que dices y por qué lo dices. Y yo creo que esa es la gran demanda hoy del nuevo ejercicio de la política. Y esas dos cosas se juntan, ¿no? Pero ¿cómo se puede hacer política con tanta agenda oculta, Ángel? Bueno, Pero eso está precisamente, acá para aclararnos a nosotros qué está pasando, porque cada suceso es prácticamente como un conejo que salta del sombrero de un mago. Entonces, tú estás diciendo, la política oscila entre el hacer la paz y hacer la guerra, pero ¿quién hace el amor en la política? En todo caso, ok, o sea, ya va. ¿Cómo se juega esto y cómo entender? Porque tú vas a comentar noticias. ¿Se puede hacer un comentario, una noticia veraz? O sea, el comentario y la noticia de veraz va de la mano. ¿Cómo sacar la subjetividad del comentario de una noticia? Entonces, todas estas son cosas que, como oyente de un podcast, a mí me preocupan. O sea, ¿que un político puede comentar una noticia? sí, sí, porque al final en las noticias nunca hay nada oculto. Lo que pasa es que las noticias no terminan, no tienen la capacidad de ofrecerte toda la información. Pero un Y lo que político queda, sí hay algo oculto siempre, ¿o no? sí, sí, en la política no es que haya algo oculto, es que no está toda la información. Y por eso es este podcast. Más allá de la noticia es tratar de saber cuál es la historia de esa noticia, por qué llegó esa noticia allí, cuál es el interés de cada uno de los actores que forman parte de la noticia, qué hizo en el pasado y qué pretende hacer, qué escribió, qué planteó en algún momento, qué hizo, qué acción tomó, qué decisión hizo o dejó de hacer. Y todo eso te lleva a la noticia. Si no comprendes la historia previa y no comprendes los impulsos de cada uno de los actores, entonces la noticia queda así como un plano que tiene un momento o tiene un instante. Y lo que nosotros tratamos y lo que queremos hacer con este podcast más allá de la noticia es recomprender esa noticia desde todos los ángulos, desde la información, desde la historia, desde las cosas que pudieran incluso hacer un pequeño, un breve ejercicio de prospectiva. O sea, ¿qué quiere decir prospectiva? No es adivinanza, es según lo que tenemos que pudiera pasar y crear escenario. Y eso, por supuesto, enriquece la noticia. Al enriquecer la noticia se acaban los misterios. O sea, y eso es un poco lo que queremos hacer con Más allá de la noticia. Ok, enriquecer la noticia. Enriquecer la noticia para que no haya misterio, y aquí se me sale el psicólogo, y el psicoanalista, yo voy a introducir aquí un término. Yo creo que tener a alguien con la experiencia, con el conocimiento, para esclarecer los misterios que puede haber en una noticia, a nosotros como oyentes o como ciudadanos de la aldea global, nos desangustia. O nos angustia. Bueno, lo que pasa es que en psicoanálisis tenemos un término que tiene que ver con la angustia, y la angustia es todo aquello que no tiene nombre. Cuando tú le pones nombre, la angustia se convierte en ansiedad. O sea, Puede ser nombrar la posible. angustia es sacarla del cuerpo, porque la angustia es aquello que nos toca el cuerpo. Sí. Pero cuando comprendemos lo que está sucediendo, entonces uno dice, es esto y esto es por esto, y entonces, bueno, tengo la ansiedad y puedo tener al menos herramientas para poder hacer con ello. Hoy en Sí. día
te leía lo de los, en Corea, el señor de Corea Kim del Norte, Jong-un. ese mismo, que yo creo que le tengo tanto miedo que hasta el nombre se me olvida. Me genera ansiedad. Las prácticas nucleares que está haciendo, ¿ok? Hay una cantidad de temas que realmente angustian con respecto a eso, ¿no? Sara Cabana está preguntando si podemos hablar de lo que ocurre en Israel y ya tú le vas a responder con respecto a eso. Hoy en día tenemos a Ariel Segal. Sara, te invito a escuchar a Ariel Segal, que está dándonos todo un trabajo interesantísimo, Crisis en Israel, puedes comunicar con nosotros y puedes escuchar a Ángel. Ángel, tú vas a hacer algo con respecto a lo que está pasando en Israel. Sí, en nuestra Cuéntanos un primera, poquito. eh, podcast vamos a estar desarrollando esto que está sucediendo en este momento en Israel y que está todos los días cambiando, porque es un proceso, está en pleno desarrollo, no es una historia, está en pleno desarrollo todo lo que está sucediendo con la reforma judicial y vamos a explorar en esos minutos del podcast algo más que la reforma judicial. O sea, vamos a tratar de ir más allá del simple hecho de que se está reformando la forma en la cual se eligen los jueces en Israel. Vamos mucho más allá. Vamos a tratar de comprender por qué se llegó hasta allí, qué es lo que está en juego realmente en este momento y cuáles pudieran ser los efectos de ese juego, de esa lucha al final, de esa lucha de poder que está presentándose en este momento en Israel. Y sí, lo vamos a tocar, así que yo los invito, como hace Johnny también, a que nos escuchen en ese podcast, porque muy brevemente, al final del podcast terminan siendo como cápsulas informativas que van desarrollando la noticia. Vamos a hablar de este tema de Israel, vamos a hablar además de algo que está sucediendo y que todos los días también está trayendo nuevas noticias, que es todo este tema de la banca internacional, cómo se está moviendo el tema de la banca internacional. De verdad, pareciera estamos entrando en una nueva crisis financiera. Bueno, de eso vamos a hablar también en el podcast. Y por último, vamos a hablar de algo que me llama mucho, que está pasando, y tiene que ver con todo esto que tú hablabas de la angustia, de la ansiedad. El orden mundial está transformándose, se está cambiando. Y hay varios elementos que te dan a considerar que pareciera que esta es una década importante en el cambio del orden mundial. Pues vamos a hablar de eso en ese podcast también. Ok, o sea que ya saben que el martes a partir de las 11:30, este martes a partir de las 11:30, ustedes entran en la página de Cultura Mundis, www.culturamundis.com, buscan arriba donde dice podcast, se meten y ahí van a tener el más allá de la noticia con Ángel Medina hablando de Israel, hablando de la banca internacional y hablando del nuevo orden mundial. Ángel, ¿por qué seleccionas estos tres temas en particular para empezar el más allá de la noticia? Mira, básicamente el primero porque pudiera estar afectando, en el caso de Israel, la deriva que termine tomando el tema que está sucediendo o el conflicto o la crisis que está viviendo Israel pudiera estar afectando a la región del Medio Oriente, pudiera estar afectándola, porque recordemos que Israel es un actor importantísimo en la escena internacional, pero especialmente en la escena del Medio Oriente. Ya conocemos en buena medida la historia y recomiendo lo que decía, lo que hablaba Johnny de Ariel Segal. Recomiendo esa clase que es maravillosa en términos de que ofrece los detalles completos de lo que está sucediendo allí. Y por eso tomamos el tema de la crisis en Israel. Tomamos el segundo tema, el de la banca, o de lo que está sucediendo con los bancos en el mundo, porque ahí se está provocando ansiedad. Está provocando ansiedad en los principales decisores económicos. Hace apenas unos días, creo que fue el viernes, hubo una nueva reunión de la Comisión Europea, donde estaban además jefes de Estado de la Comisión Europea, tanto Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Europeo, como Ursula von der Leyen estaban presentes y nuevamente hablaron de esto. Es decir, es algo que está provocando ansiedad en los espacios políticos internacionales y en los decisores económicos mundiales también. Y por eso lo tomamos, porque está ahí y va a venir desarrollándose en los próximos días, espero que para bien. Y eso también lo hablamos en el podcast. Y después hablamos de este orden mundial, porque no solamente se trata de la invasión de Rusia a Ucrania, no se trata solamente de eso. Se trata de que están ocurriendo una serie de cambios y una serie de demandas al orden que la vamos a estar viendo. Quizás nosotros somos
en este momento, todos los que estamos aquí y todos los que formamos parte de esta aldea global, hoy somos protagonistas de primera fila de este cambio de orden que está sucediendo. Y la idea es reconocer hacia dónde va ese nuevo orden, ¿no? Fíjate una cosa que alguien me está comentando en privado. Me están diciendo, espero que no hablen de Ucrania porque ese tema ya fastidia. Ese es un comentario que me preocupa. ¿Tú consideras que el tema Ucrania se acabó? ¿Que el tema Ucrania fastidia? ¿El tema Ucrania ya no hay mucho que hablar de eso? ¿O porque estamos en la distancia y no nos toca, por eso ya no es noticia fresca? ¿Qué piensas tú de eso, Ángel? Bueno, yo creo que el tema Ucrania, como parte fundamental de la agenda de la gente, quizás sí, ya no es tan importante, pero como parte del orden global, sí es importante. Y yo creo que el tema Ucrania va a aparecer de cuando en cuando, quizás hoy, ahorita, en este momento, no es para la gente, no es tan importante. Quizás otros temas pasan a formar parte más importante porque las noticias todos los días cambian, pero quizás más adelante en el podcast nos toque volver a hablar de Ucrania. Sin duda alguna, para esta primera emisión del martes no está planteado hablar de Ucrania, no está planteado hablar de Rusia, está planteado hablar de estos tres temas, de Israel, del tema de la banca y del orden mundial, que no es exclusivo de Ucrania, y es la verdad, son otras cosas las que están sucediendo para hablar del cambio del orden mundial. Así que mientras exista la guerra en Ucrania, en Siria, mientras exista la guerra en cualquier parte del mundo, esa guerra de cuando en cuando va a tener que ser comentada, ser tratada, y de cuando en cuando nos va a afectar también en nuestros día a día, en nuestra vida. Tú sabes que ese comentario me recordó un poema de Bertolt Brecht. Primero se llevaron a los judíos y como yo no soy judío, entonces no me No dije importaba. nada. Se llevaron a los negros, como yo no soy negro, no me importa. Después se llevaron a los comunistas, como yo no soy comunista, no me importa. Y así sucesivamente, y ahora vienen por mí y a quién le importa. Ángel, tú hablas, tocamos Ucrania, tocamos Israel, tocamos, bueno, las bancas no lo voy a meter acá, pero una pregunta. Todos estos sucesos, como Mayra Bell en este momento está diciendo, que Ucrania es un punto importante para todos, hemos hablado mucho de lo que es la situación global y estamos tocando temas y de la conversación que estamos teniendo nos estamos dando cuenta que no podemos hoy en día hablar de una forma parcelada de lo que ocurre aquí o lo que ocurre allá, sino de cómo lo que ocurre en cualquier lugar del planeta nos toca a todos independientemente de donde estemos. ¿Es realmente hay una interconexión tan fuerte? Los ejes en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Roma, Berlín, Tokio, era un eje, 3 puntos, pero hoy en día se han multiplicado los puntos. Hay ejes globalizados que pueden poner en riesgo nuestro derecho a vivir. Mira, Moisés Naín dice un libro maravilloso que él tiene que se llama El fin del poder, publicado hace algunos años. Dice que el mundo está atravesando por 3 revoluciones. La revolución del más, la revolución de la movilidad y la revolución de la conciencia. Más porque ahora somos casi 1.700 millones de personas. Somos cada día más. La revolución de la movilidad porque no es que somos más, es que nos movemos más. Nos movemos física y virtualmente más. Y eso hace que estemos más interconectados y mucho más conectados. Y la revolución de la conciencia porque toda esta movilidad y este ser más, y movilidad digo, repito, física y virtual, ¿no? Esto ha hecho que transformemos nuestra forma de ver las cosas. Y sí, lo que hoy sucede, por ejemplo, o lo que hoy suceda en el Indo-Pacífico nos va a afectar a nosotros aquí en Venezuela. Lo que suceda en Haití nos va a afectar a nosotros aquí en Venezuela. Lo que suceda, para poner ejemplos quizás muy tontos, bueno, tontos no, quizás que parecieran muy distantes para nosotros. Lo que suceda, por ejemplo, con el deshielo en Alaska nos va a afectar en Venezuela. Entonces, esa conciencia como que hemos venido asumiéndolas como ciudadanos del mundo. Hoy no es que somos venezolanos, o somos argentinos, o somos norteamericanos. Hoy somos también ciudadanos del mundo porque padecemos los embates y las consecuencias de cualquier cambio global. Así que sí, al final, todo esto, cada día estamos siendo más globales,
también más locales, pero en ese mix, en esa interrelación entre lo local y lo global, es que podemos ir construyéndonos respuestas para nosotros. Y por eso vuelvo al tema del podcast. Quizás el podcast lo que permite es brindar información para darnos mejores respuestas sobre lo que está pasando. Aparte que está ocurriendo algo, Ángel, con este tema de la movilidad y de las migraciones, de las familias divididas, probablemente tenemos gente donde está sucediendo las cosas. En este momento hay una queridísima amiga mía, Raquel Hemer, que está aquí presente y ella, bueno, tiene mucho de su familia en Israel, si es que ella no está en Israel en este momento. Me preocupa lo que pueda estar sucediendo o las consecuencias que pueda ocurrir, no solamente dentro del Estado de Israel, sino cómo los países que rodean a Israel pueden aprovecharse de esto con la consecuencia que puede tener esto en tanto una guerra. O sea, si se debilita Israel por dentro, se fortalecen los estados árabes, y si se fortalecen los estados árabes, ¿qué puede ocurrir y qué consecuencias puede traer esto para todos? ¿Será esto parte de lo que tú piensas trabajar, Ángel? Incluso hablamos, cuando vamos a hablar del tema de Israel, vamos a hablar incluso de números concretos que pudieran estar afectando a Israel en este momento. Y por supuesto estamos hablando de todo lo que está alrededor, de los vecinos. Vecinos que en muchos casos son vecinos con mucha discordia, con mucho enfrentamiento, confrontación. Y eso lo vamos a hablar también y vamos a hacer un análisis, por supuesto, un análisis breve. Al final el podcast lo que busca es dar cápsulas de información, busca brindar algunas orientaciones básicas sobre cada uno de los temas y al final lo que queremos es que usted esté más informado, más y mejor informado, ¿no? Ahora, Esa es la intención. ok, ahora Ángel, nosotros estamos estableciendo un compromiso muy grande cuando estamos diciendo vamos a comentar una noticia. Eso es un compromiso realmente importante. Comentar una noticia tiene que ver con generar una matriz de opinión. No solamente, primero, una matriz de opinión en función de lo que tú estás diciendo, porque tú puedes decir algo con lo que estemos de acuerdo o no, pero de una u otra manera, con la información, a partir de toda tu experiencia en organismos internacionales, tú vas a darnos una información y nosotros a partir de ahí vamos a dibujarnos la idea de una situación. Entonces, te voy a hacer una pregunta muy sencilla en apariencia, pero fíjate la cantidad de gente que está acá porque puede llamarle la atención que es más allá de la noticia. La pregunta es, ¿qué es la noticia narrada por un politólogo? ¿Qué es la noticia de la cual tú vas a hablar? ¿Cuál es la situación que tú vas a asumir? ¿Cómo eliges tú esos temas? ¿Y Bueno, por qué tienen una relevancia? sí, porque al final el objetivo del podcast, de Más allá de la noticia, no es narrar los hechos. Y cuando uno ve los noticieros, uno lo que ve son en la narración de los hechos. Sucedió tal, estuvo tal, se dio tal cosa, pasó tal cosa. Pero después de los hechos tiene que venir el análisis. Y ahí es donde nosotros colocamos el plus, el añadido, que es el análisis. Y el análisis no pretende ser una aproximación personal de los eventos. Y aquí es importante señalar que en el podcast lo que buscamos es, en el ejercicio politológico, dos cosas básicas. Uno, comprender los actores que están alrededor, quiénes son los actores que están alrededor de esos hechos, cuáles son los intereses que están alrededor de esos hechos, y después elaborar como especie de, quizás de escenarios frente a los hechos. Y al final colocamos una serie de escenarios posibles y la gente al final lo que tiene la capacidad de poder hacer perspectivas, es decir, en marco de lo que está sucediendo, de los hechos, reconociendo a los actores y analizando sus intereses, pues puede pasar esto o esto, puede pasar A, B, C o D, pero yo estoy claro que A, B, C o D puede también puede ser el desarrollo final de lo que son los hechos que estamos viendo o la descripción de los hechos que estamos viendo en este momento. Así que busca hacer como una visión lo más objetiva posible de una noticia
en comprendiendo los actores, comprendiendo sus intereses y tratando de aproximarnos a, no adivinando, sino a crear escenarios frente a lo que está sucediendo. Ángel, mira, vamos, antes de darle la palabra, a ver si hay alguna pregunta, y porque sé que tienes una reunión en estos momentos y debemos ser breves. Yo te quiero hacer otra pregunta. Tú piensas enfocar el tema de la banca mundial, piensas enfocar el tema Israel y piensas enfocar el tema del nuevo orden mundial. Sí. Evidentemente, la banca, como dicen por ahí, métete con el santo, pero no con la limosna. Okay, o sea, a todos nos tiene por qué importar el tema de la banca, porque eso, ahí estamos en momentos de recesión, vemos a día con los efectos que esto está generando. La pregunta es, ¿y ahora qué? La gente estaba con la bendita palabra reinventarse después de la pandemia o con la pandemia, pero ahora reinventarse no es suficiente. Ahora no es suficiente para nada. Ahora es reinventarte y al mismo tiempo qué hacer con la recesión. Sí, Y sí. cómo, y si te reinventaste, la recesión te va a llevar a un reinventarte nuevamente, o con lo que conseguiste vamos a ver qué puedes hacer, ¿verdad? Resiliencia, al final, ¿no? La resiliencia, es Es correcto. la Lo resiliencia. decía Óscar Sánchez en Frente a la Adversidad. Ahora te pregunto, a mí aquí en Venezuela, o aquí hay una colega de Argentina, hay una amiga de México presente, hay gente de Miami, y yo no soy judío y yo vivo lejos de Israel. ¿Cómo me puede a mí afectar? ¿Por qué me tiene que importar lo de Israel? O, por ejemplo, el nuevo orden mundial, eso no es una secta ocultista. ¿Por qué todo eso me tiene que importar si estoy lo más cómodo aquí en mi casa? ¿Por Porque qué tu al final, noticia me tiene que importar? porque al final somos una aldea global y todo está interconectado. La verdad, al final, quizás los embates de lo que suceda al otro lado del planeta no nos llegue de manera directa, pero nos llega de manera indirecta. Y por eso hablamos de Israel. No solamente porque eso puede llegarnos de manera indirecta acá, ¿no? No en consecuencias graves, pero sí consecuencias que, si hay una alteración real del orden nuevamente en el Medio Oriente, y Israel se presenta como un actor no fuerte, por supuesto que eso va a transformar, por ejemplo, el espacio energético. ¿Y qué es Venezuela? Un país energético. O sea, veamos cómo son todas las conexiones, o sea, cómo vamos conectando una cosa con otra, ¿no? Esto cuando nos traemos el tema Venezuela. O cuando hablamos, por ejemplo, de la banca, del tema de la crisis bancaria. Bueno, todos tenemos una cuenta Ah, fuera, todos tenemos una ah, cuenta en euros o tenemos una cuenta en dólares. Y cualquier crisis de ese sistema, pues nos puede terminar afectando. Estoy hablando desde el punto de vista personal de cada uno de los que estamos aquí. Y después, cuando hablamos del orden mundial, es porque es algo que estamos viviendo y quizás no nos estamos dando cuenta que somos protagonistas. Estamos protagonizando el cambio del orden mundial. Y quizás lo que tenemos es que tomar conciencia de que estamos siendo protagonistas de eso. Estamos siendo espectadores y protagonistas a la vez. Entonces, quizás lo que queremos con el tema es entender que estamos viviéndolo y que tenemos que tomar conciencia sobre eso, porque es lo mismo que vivió, por ejemplo, cualquier ciudadano que vivió la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Se cambió el orden y él lo vivió, lo padeció y pudo contar su historia desde donde estuvo. Pues hoy, siendo parte de la aldea global, podemos contar, si la tenemos consciente, la historia de cómo el orden global está cambiando y nosotros formamos parte de ese cambio. gracias, Ángel. Mira, hay unos comentarios, Mayra Bel González. Ucrania y su situación es muy importante para todo el mundo. Yubiri Moreno, de acuerdo, es nuestro mundo y el de nuestros hijos y nietos. Hay que ser bien insensible para decir que el tema de Ucrania no es importante. Raquel Gemer, muy honrada por validarme, justamente estoy presente para apoyarlos y, como politóloga, oír a mi compañero de ocupación. Gracias, Raquel. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aquí está mi queridísima Zulmi García, que también ha estado bien inmersa en temas políticos. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Mientras tanto, recordarles entonces que a partir del martes a las 11:30, más allá de la noticia,
entran en la página de culturamundis.com, buscan podcast y ahí van a poder escuchar este martes. Los títulos son, Ángel, Israel, La banca y el orden mundial. Todos los la martes vamos a tener temas distintos. Todos los martes vamos a asomar o a profundizar sobre temas, ¿no? Si todo esto va cambiando, pues vamos a seguir profundizando sobre el tema, pero la idea es que usted tenga, con más allá de la noticia, información, análisis y escenarios sobre las cosas que están pasando en el mundo y hacer conciencia de ello, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Bueno, les comento que estamos empezando con Ángel y luego se van a unir otros especialistas en distintos ámbitos, no solamente, como les dije, política, sino arte, psicología, psicoanálisis, distintos ámbitos. Y, ojo, como siempre en Cultura Mundis, la brújula son ustedes. Y como la brújula son ustedes, bienvenidos todos los comentarios, todas las necesidades que quieran plantear y que nosotros podamos ayudarlos a satisfacer. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Elizabeth Pons, excelente exposición y esperando los podcasts. Gracias, Eli. Bueno, si no hay preguntas, yo te quiero dar, Ángel, las gracias. Sé que estás en este momento en reuniones importantes y te has tomado estos minutos para poder compartir con nosotros. Te puedo decir que como mi trabajo, bueno, 50% de mi trabajo, 60% dentro del campo de la salud mental y el tema de la política, el tema de la situación mundial está teniendo efectos brutales, no solamente los que pueden llamarse trastornos de ansiedad generalizada o ataques de pánico, sino estoy empezando a verlo en adolescentes con trastornos de la alimentación. Situaciones, tengo ya 3 casos que el tema anorexia, bulimia está vinculado justamente con lo que se escucha en las noticias. Entonces, de verdad que es importante tu aporte y esta forma de desangustiar conociendo. Zulmi, saludos, ángeles de lujo, sigamos sus análisis. Gracias, gracias, Zulmi. Y Patricia Finchelman, lo que pase con Ucrania y Rusia va a afectar y cambiar el mundo. Sí, Patricia, allí y lo que ocurre en Israel y la reacción del mundo árabe, como dice Ángel, a nivel energético, esto tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, Ángel, no sé si quieres decir algo para despedirte. Bueno, invitarlos otra vez, John, invitarlos a todos. Nosotros vamos a seguir promocionando, pero invitarlos a que se sumen al podcast, que se sumen a esta nueva sección que está creando Cultura Mundis, que estoy seguro que les va a servir, va a ser súper versátil, súper útil para todos los que queremos conocer dónde estamos, cuál es nuestro camino, qué está pasando alrededor de nosotros y cómo esto nos puede afectar. Simplemente la información al final no es que sea poder, la información es formación. Y eso es muy importante para ir comprendiendo la complejidad del mundo que tenemos. Ángel, gracias. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Y ya saben, los esperamos a partir del martes a las 11:30 en Más Allá de la Noticia. Solo tienen que teclear www.culturamundis.com y cuando entran arriba dice podcast, ¡pac! Le dan y ahí los vamos a estar esperando. Gracias a todos. Gracias, Ángel. Saludos, buenas noches. Buenas Buen noches. domingo a todos.